vamos a hacer. Así bueno, gobernadores. Hubo Sí. ya uno que dijo que no. Sí. Mirá Kicillof ayer una parte de cómo se autopercibe el gobernador de Buenos Aires. No queremos que las cosas sigan como están. Nosotros no somos el gobierno de la continuidad, somos el verdadero gobierno de la transformación. Pero esta voluntad de transformar no implica saltar al abismo o experimentar con recetas esotéricas, anacrónicas, importadas o fracasadas, por impactantes que parezcan. Los bonaerenses decidieron y expresaron contundentemente que los problemas no se solucionan con motosierra, ni con dinamita, ni con ajuste. Bueno, me da la impresión que no va a ir. Yo soy muy sagaz en las intuiciones, claro. No va a ir Kicillof. Vos me decías, con que vaya el 70% es un logro. Explayate un poquito en eso, Juan. Claro, claramente el gobierno tiene una estrategia, me parece, de cara al futuro y de cara al 2025, que es la siguiente. Polarizar con el kirchnerismo y con el peronismo más cercano, lo que queda es esa fracción del peronismo, cuyas fotos, por ejemplo, cuando Kicillof hizo ese acto la semana pasada en el cual se quejaba de que le sacaban los fondos que Alberto Fernández le había sacado de la ciudad de Buenos Aires y que la justicia ya le había pedido al gobierno que le devuelva los fondos, ¿no? Porque se quejaba de un fondo que la provincia le había robado a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La foto de Baradel, Pérsico, Pablo Moyano, toda esa gente es ideal para el gobierno. Claro. Entonces, de algún modo lo que el gobierno pretende hacer es mostrar, de este lado está esta porción de la política que tiene un altísimo nivel de rechazos, del 70%, y diluir el centro, ¿no? Entonces, en esa estrategia de diluir o captar el centro político, lo que era Juntos por el Cambio, me parece que sería un logro si logra tener sentados los gobernadores y de algún modo alineados en ese una traza de sí. decir, de este lado. Ahí la foto a la que vos te referías era la del acto del enojo, que ayer se repite. Mirá, entre medio de nosotros está Baradel, Daer, Hugo Moyano y no sé quién es que está al lado, que me tapa el reflejo, pero digo, yo creo que Milei está contento con este palco allá en la legislatura, sí, ¿no? Es un escenario ideal. Claro. Porque le interesa polarizar con este sector, ¿no? Mostrar el pasado y lo que interpreta gran parte de la población como los causantes de la realidad actual. Porque si nosotros indagamos en la opinión pública, preguntamos la inflación y la crisis económica, ¿de quién es el culpable de esta inflación actual que tenemos? El gobierno anterior, no el gobierno actual. Qué interesante eso. Se lo persigue el gobierno actual haciendo un ajuste tremendo que la sociedad pide y que gran parte de la sociedad todavía está diciendo yo estoy dispuesto a hacer un esfuerzo para que el país salga adelante, pero para resolver un problema anterior. No se percibe que Milei generó el problema actual. Entonces, cuando habla Kicillof de que la sociedad no pide el ajuste, tenemos que el 66%, aproximadamente el 66% está de acuerdo con la frase que el nivel de gasto público es insostenible y que el Estado tiene que ajustarse. La mitad de la población está de acuerdo con que el aumento de tarifas es inevitable. Hace 6 meses solamente un 35% está de acuerdo con esta idea. Entonces, cuando hablamos de batalla cultural, de algún modo se está imponiendo la agenda que plantea el gobierno y hay un cambio de tendencia de la población o de gran parte, para no totalizar, porque también hay una parte que todavía suscribe con el kirchnerismo, que bueno, que de algún modo hablamos de un nuevo clima. Que también se ve en los medios, se ve también en algunos periodistas que no se alinean firmemente al gobierno, pero por ejemplo le preguntan, son datos de color pero que ilustrativos, ¿no? En algunas notas que yo escucho a veces en la radio, ¿en qué vinieron los gobernadores a la reunión de la semana pasada? Me imagino que habrán venido en avión de línea, ¿no? Decía este periodista, lo cual es que no está alineado al gobierno, este periodista. Subtexto muy claro, ¿no? Claro, que bueno, ¿quién preguntaba eso hace un año? Totalmente. Entonces, la lupa está puesta en este proyecto de racionalización de los gastos del Estado. Me parece que el clima está virando para este lado. Más allá de la foto de los gobernadores, las encuestas, con los números del Congreso, ¿cómo lo ves para las leyes que pretende sacar el gobierno? Y bueno, me parece que todo va a depender nuevamente del nivel de flexibilidad que tenga el gobierno para negociar y para sacar a buen puerto este proyecto, porque si hay
como recién comentaba Puyaro, si hay resistencia a, por ejemplo, restituir las retenciones, que no las piensan restituir, ahí ya ves como el gobierno está cediendo también parte. Bueno, si hay ánimo de negociar y de flexibilizar de las dos partes, pueden llegar. Si no, vamos a volver a tener, bueno, una ley que queda por la mitad del camino. ¿Cómo ves en este contexto la posible fusión, interbloque con el PRO? Porque digo, el gobierno luce bastante más empoderado en los últimos días que hace incluso, no sé, una semana o 10 días atrás. ¿Lo seguís viendo factible? Yo lo veo como algo absolutamente necesario para que el gobierno tenga envergadura política en el Congreso y también necesario para el PRO, que queda en una posición absolutamente indefinida, ¿no? No es oficialismo, no es oposición. Ni siquiera, y tienen un electorado compartido. Entonces, me parece que si el PRO no avanza hasta este escenario, en el 2025 se va a terminar diluyendo, porque tampoco quienes están insatisfechos, si al gobierno no le salen bien las cosas, no van a ver al PRO como opción, ¿no? Claro. Entonces, me Ahora, parece... Cecilia planteaba que el gobierno está diciendo en off, che, nosotros estamos abiertos al diálogo. A mí me parece que hubo gestos, digo, el de Milei, de decirles casta, pero no generalizar, viste que dijo muchos de ustedes, a algunos de ustedes, en Milei es un gesto. O decirle, bueno, yo no tengo esperanza que ustedes vayan a hacer, pero les tiro el pacto por... me parece que es un gesto, en términos de la psicología de Milei, grande de apertura al diálogo. ¿Cómo lo ves? Sí, considerando cuál es su impronta y cómo su forma... Tampoco se vieron agresiones, ¿no? Total. Que me parece que ahí se puede ser duro en el discurso sin ser agresivo y denostativo. Y me parece que ahí, considerando algunas expresiones que estuvo teniendo el presidente con respecto a algunos dirigentes en las últimas semanas, en este contexto de tensión política, que puede ser parte de impronta incontrolable de su personalidad o estrategia. Eso siempre está por verse. Yo creo, por eso yo decía, si se pensó, sí. qué bien pensado. Y si es su intuición, qué intuición interesante como para analizar, ¿no? Sí, o sea, yo que he sido muy crítico de las formas de Milei, que a mí me pareció horrible cuando dijo nido de rata, etcétera, etcétera. Vi el discurso con atención y dije, bueno, o lo olió y habla de una intuición de un tipo que estamos subestimando la intuición política, o lo pensó y estamos subestimando la estrategia política. Sí, ¿no? yo creo que fue un avance en todo sentido lo del discurso, en términos de cómo se refirió a los otros espacios políticos, se refirió al Congreso, Claro. volvió a abrir la puerta a una negociación. Hay que ver cuán dispuesto va a estar a ceder, porque en toda negociación hay que ceder, hay que ser permeable a las ideas del otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que va a haber un juego interesante y también me parece que llegó la cuestión de la economía, de las economías provinciales, de los presupuestos provinciales a un nivel de tensión en donde les pone, Claro. o sea, bueno, Claro. acá tenés el incentivo, tenés Claro. ganancias, que creo que sería clave para terminar de cerrar la ecuación de las provincias, ¿no? Yo sé que es la pregunta de la fórmula áurea, pero digo, ¿chequeás cuánto banca esto? Ok, me sacrifico porque hay una expectativa. Como dice Oliveto, recesión con ilusión, no, recesión con... Bueno, no me acuerdo. ¿Viste? Sí, que vos me dijiste, la gente está dispuesta a hacer, o el colectivo mayoritario, un esfuerzo. ¿Sabés cuánto dura eso? Por ahora lo siguen manifestando. Aparentemente marzo y abril van a ser los meses más duros, según comentan desde algunos sectores ligados al gobierno. Si creo que se supera ese umbral, se mantiene este nivel de apoyo, que hoy en día ronda o supera levemente el 50%, lo cual no está muy lejos de quienes lo votaron en el balotaje. Si llega más o menos en pie el apoyo por encima del 40-45%, al momento en el cual la curva de la economía y el salario real empieza a recuperar, ni siquiera a volver a los niveles del año anterior, me parece que el gobierno va a haber transitado con éxito, por lo menos esta parte del proceso, en su vínculo con la opinión pública, ¿no? Y lo cual es clave para su continuidad y su plan, ¿no? Bueno, veamos para despedirlo, Juan, a alguien que nosotros sospechamos, que somos re sagaces, que no va a ir, que es Axel Kicillof. Al pueblo, a la democracia, al federalismo, a una agresión inédita y salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que un diálogo. Ofrece exactamente lo que dice rechazar como método de la política. Si aprueban las leyes, van a recibir los recursos que ilegalmente se les quitaron.
Nuestra respuesta es muy clara. Cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y para marketing, arranquen nomás si no llegamos. Encantador, un estadista, un estadista. ¿Le contestó Adorni? Sí, le contestó el vocero Manuel Adorni a través de la red social X y puso: Axel Kicillof gobierna una de las provincias más perjudicadas en la distribución de la coparticipación. En su discurso de ayer manifestó su falta de deseo de participar del Pacto de Mayo, donde se lo invita a discutir precisamente la coparticipación. Extraño, muy extraño. Fin. ¿Qué estrategia ves ahí en Kicillof? Nada, desmarcarse lo más que puede, ¿no? Sí, claramente, sí, también hay una estrategia que va hacia el interior del peronismo, que va a haber o se va a ir desarrollando en los próximos meses y años, la lucha por quién va a liderar este espacio político y quién va a ser el candidato del peronismo en el 2027. Entonces, me parece que con primero hay una cuestión ideológica, de no afinidad ideológica, tienen otra visión de las cosas, y eso es genuino, no es cuestionable. Obvio. Y segundo, me parece que al interior del peronismo hay un mensaje, ¿no? De posicionarse como un opositor fuerte, y va a haber una puja interesante entre varios referentes, algunos que quizás hoy no los estamos viendo todavía, por el liderazgo del peronismo en los próximos años, que para mí siempre detrás de bambalinas, hasta nuevo aviso, la líder indiscutida es Cristina. Es el Instituto Patria, sin lugar a dudas. Sí. Gracias, Juan, un placer verte. Bueno, son exactamente las 11:25, ni temperatura dijimos en el día de hoy, porque nos vino atropellando la actualidad. 22 grados 2 décimas la temperatura, un poquitín más alta la sensación térmica. Lindo día vamos a tener en la jornada, por lo menos a mí que me gusta que esté más fresquita la mañana. Después de a poquito va a ir subiendo la temperatura. Ya vamos a hacer el repaso en la ciudad de Buenos Aires. Tampoco